Hoy estaremos conversando acerca del campo profesional de la educación infantil en Colombia. El tema de tesis doctoral de la profesora Nadia Paola Acosta Marroquín, nuestra invitada de hoy. Les cuento que Nadia Paola también tiene una maestría en investigación social interdisciplinaria y es licenciada en pedagogía infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y pertenece al énfasis de historia de la educación, pedagogía y educación comparada del doctorado interinstitucional en educación. Profesora Nadia, bienvenida al micrófono de la UD Estéreo. Háblenos un poco de su trayectoria académica y cómo nace su propuesta de investigación doctoral. Hola Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia que nos acompaña en esta mañana y muchas gracias por la invitación que me haces. En relación con mi trayectoria profesional, como tú bien lo dijiste, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital. Después de haber adquirido mi título profesional, me desempeñé como maestra de niños y niñas en colegios públicos y también privados. Y este paso para mí fue muy importante porque alrededor de 8 años pude descubrir como maestra las dinámicas particulares de la escuela y las realidades de muchos niños y niñas. Después de unos años hice mi maestría, como bien tú también lo dijiste, maestría en investigación social interdisciplinaria, una maestría que me llevó a reconocer la importancia de la investigación en la formación de maestros también. Y de la cual me siento muy agradecida porque haber adquirido ese título profesional también me ayudó a movilizarme en el campo profesional de la educación infantil. Es así que después de terminar mi maestría, pues me ubico como coordinadora de semilleros de grupos de investigación en una institución de educación superior y allí empiezo a trabajar también en universidades, formando a maestras educadoras infantiles. Soy maestra universitaria ya hace 10 años, formando maestras para la educación infantil y enfocada también muy fuertemente en los procesos investigativos que se desarrollan y se construyen allí en estas licenciaturas de educación infantil. Con esta contextualización de mi trayectoria profesional es que surge la idea de mi tesis doctoral, ya que pues yo fui formada en un programa de licenciatura en pedagogía infantil y al salir a ser maestra de aula con niños y niñas reales, pues me di cuenta o me cuestionaba un poco pues la formación que había tenido, ¿no? Entonces, fueron los elementos, digamos, que se tuvieron en cuenta en ese programa que yo cursé. Y pues más adelante también siendo formadora de maestras, era la pregunta por la formación de maestras y bueno, cómo había surgido esta carrera, en qué condiciones sociales, culturales, políticas y un poco entender también cómo se instalaba también en el campo universitario de otras carreras también profesionales. Entonces, es así como surge también como la idea de mi tesis, inicialmente enfocada al interés por la formación de maestras, pero después se fue consolidando en la idea de, bueno, cómo surge esta profesión, en el marco de qué acontecimientos y qué políticas también han venido transformándola. ¿Qué nos puede contar de su tesis doctoral, de sus objetivos, la metodología y qué hallazgos encontró en su proceso de investigación? Mi investigación parte de 2 ejes de reflexión. El primero, la educación infantil, entendida como una práctica social, cultural y de saber que involucra cuidado, atención y formación de niños y niñas. Se origina como esto, como una práctica social. Y el segundo eje, la formación de maestros en educación infantil como un proceso que involucra agentes sociales encargados de cuidado, atención y formación de niños y niñas. Identifico en estas 2 prácticas unos hitos importantes en sus procesos de institucionalización. En la educación infantil unos hitos muy importantes, entre esos la incorporación del preescolar en el sistema educativo en el año 76 y con relación también a la formación de maestras, identifico algunos procesos de institucionalización que hicieron posible la profesionalización de esta labor. A partir de esas consideraciones contextuales,
y fundamentándome desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, quien propone dos modos de existencia de lo social, desde las estructuras sociales externas plasmadas en condiciones objetivas que han hecho posible la configuración del campo, y también las estructuras sociales internalizadas, lo que se refiere a hábitos. Fue importante también dar cuenta de las prácticas de agentes maestras que luchan por su reconocimiento y legitimación en el espacio social. Mi investigación se fundamentó en la perspectiva epistemológica metodológica del estructuralismo constructivista, en donde Bourdieu propone la relación dialéctica entre las estructuras objetivas y las estructuras subjetivas. De acuerdo a esta perspectiva y a la idea de campo que nos propone Bourdieu, me hice la pregunta de cómo se ha configurado el campo profesional de la educación infantil en Colombia en el periodo comprendido entre 1976, que fue el año en el que se reconoció el preescolar en el sistema educativo, y cierro este periodo con el año 2015, un periodo muy importante también para los programas de licenciatura en educación infantil, ya que se sanciona el decreto 2450, más adelante se reglamenta la resolución 2041, en donde se establece la estandarización curricular de las licenciaturas en educación infantil. A partir de esta pregunta, me propongo como objetivo general analizar la configuración del campo profesional de la educación infantil en Colombia en el periodo de 1976 a 2015. Y como objetivo específico 1, me propongo caracterizar los procesos de institucionalización del campo profesional de la educación infantil en Colombia en el periodo de estudio a través de las políticas educativas, propuestas curriculares de los programas y acontecimientos sociales y culturales. Para el objetivo 2, me propuse interpretar las trayectorias de los agentes sociales que han incidido en la configuración del campo de la educación infantil en Colombia en el periodo de 1976 a 2015. Y bueno, a partir de esa fundamentación epistemológica, metodológica que ya les venía hablando, del estructuralismo constructivista, en donde se propone la relación dialéctica entre las estructuras objetivas y subjetivas. Para dar cuenta de estos dos aspectos, propuse dos momentos importantes en la investigación. Un primer momento objetivista, en donde a partir de la revisión histórica de documentos y el análisis documental de documentos oficiales, pues reconstruí esas estructuras objetivas que han incidido en la configuración del campo profesional de la educación infantil. Y asimismo me propuse un momento subjetivista a partir de herramientas de la investigación narrativa, específicamente de relatos de agentes de maestras emblemáticas. Analicé los modos de percepción y apreciación de estas agentes por medio de la reconstrucción de sus trayectorias profesionales. En estas trayectorias, que fue uno de los momentos más bonitos de la tesis, encontré varios aspectos importantes como las luchas, las resistencias, las tensiones que viven las maestras de este campo profesional por adquirir sus capitales culturales y por adquirir también ese capital simbólico de reconocimiento, que es un capital muy importante en este campo profesional. ¿Cómo fue su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación? Háblenos de los aspectos más relevantes de esta experiencia. En relación con mi experiencia en el doctorado interinstitucional en educación, esta experiencia fue muy enriquecedora para mi formación como investigadora y doctora en este campo de la educación. Resalto la propuesta de los seminarios que nos aportan fundamentos pedagógicos, curriculares, epistemológicos, en diálogo con otros campos de conocimiento. Además de destacar a los profesores que tenemos en este doctorado, también resalto la participación de invitados internacionales, expertos en temas que nos permiten también profundizar en aspectos de nuestras tesis, pero que también alimentan las líneas de investigación del mismo doctorado. Por otro lado, destaco la oportunidad de realizar pasantías o estancias doctorales que nos permiten vincularnos con un profesor experto en una temática específica,
pero también conocer sus grupos de investigación y las dinámicas propias de otras universidades de otros países. En mi caso, tuve la oportunidad de realizar mi pasantía en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, con la doctora Alicia Gutiérrez, experta en la teoría de Bourdieu, quien me apoyó en la comprensión epistemológica y metodológica en mi trabajo de investigación. ¿Qué otros proyectos está desarrollando actualmente? Bueno, además de mi tesis doctoral, que es uno de los proyectos más importantes que he realizado y del cual voy a seguir investigando algunas temáticas que dejo abiertas, algunas líneas que dejo abiertas. Actualmente me encuentro liderando un proyecto de investigación que tiene que ver con los imaginarios sobre el rol del educador infantil, un proyecto muy bonito que es interinstitucional, en donde participan las universidades Pedagógica Distrital, La Salle, La Sabana, la Universidad Libre. Este proyecto es muy especial porque quienes hacemos parte de este proyecto somos educadoras infantiles que nos preguntamos cómo se ha configurado el rol y las miradas que se tienen sobre la maestra en educación infantil. Bueno, profesora Nadia Paola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Gerardo, y a la audiencia que nos acompañó en esta mañana. Un saludo fraterno para todos y todas.